Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, en el nombre de Jesús el Señor. Hoy día, domingo 3 de abril del 2022, continuamos con la serie Siendo mayordomos responsables en tiempos difíciles, intitulado Responsables de todo, dueños de nada. Hemos visto los domingos anteriores temas como la mayordomía del tiempo, la mayordomía de las interrelaciones familiares o sociales, la mayordomía de las finanzas, la mayordomía de los dones espirituales, y hoy nos corresponde ver el quinto tema, que es mayordomía de nuestros cuerpos, basado en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. A modo de introducción genérica quiero decir lo siguiente: que Dios nos creó como seres que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu según la palabra de Dios, y que Dios nos creó seres sexuales desde su eterno pensamiento. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, ante los ojos de Dios hemos sido creados con esa característica de tener un género masculino y un género femenino. Esta creación de Dios obedece a su eterno plan. Dios quiso hacerlo así. Él sabía que era lo mejor para su creación humana y nos creó así, con esa sexualidad que se expresan por medio de los órganos sexuales. Dios dio propósitos de profundizar la relación entre el hombre y la mujer, dio propósito de placer y procreación para la sexualidad humana. Dice Génesis 2, 23 y 24, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Apreciados amigos y hermanos, la voluntad de Dios para la sexualidad humana tiene propósitos definidos. No es un asunto de asumir nuestra sexualidad como algo sin sentido, como algo superficial, sino que Dios ha establecido los propósitos para que la sexualidad humana pueda correr, pueda ir.
Dice que somos como seres sexuales, es natural que seamos atraídos por el sexo opuesto. Es natural, apreciado amigo y amiga, en la medida que nuestro desarrollo integral, porque dice el escritor bíblico en Lucas, el capítulo 2, el versículo 52, hablando del crecimiento, del desarrollo de Jesús, el Hijo de Dios, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Esta frase estatura significa que es la parte física, es la parte sexual, y en gracia para con Dios y en los hombres. Esa es la parte del ser interno del hombre, del alma, de la sexualidad humana. Pero otra cosa es ser atraído, ser tentado y ser seducido, ser atrapado por su misma concupiscencia, la vieja naturaleza o el pecado que mora dentro de cada uno de nosotros. Dice Santiago, uno de los hermanos del Señor Jesús, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Un buen mayordomo de su cuerpo es aquel que se alimenta saludablemente, es aquel que se ejercita físicamente, que duerme sus horas disciplinadamente, que practica hábitos de higiene y ahora en la pandemia hábitos de bioseguridad, pero también sabe resistir y sabe vencer sus propias pasiones del cuerpo. Quiero leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12 al 20, que dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, y que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la palabra del Señor. Y permítame hacer referencia en el versículo 18, donde es el texto que vamos a incidir. Huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Permítame hacer una breve introducción o bosquejar estos versículos que hemos leído. En primer lugar, un buen mayordomo de su cuerpo es aquel que lo utiliza para lo lícito ante Dios y ante los hombres. Versículo 12 al versículo 14. Un buen mayordomo de su cuerpo se une a Cristo y se aparta de la inmoralidad sexual. Versículo 15 al versículo 17. Un buen mayordomo de su cuerpo es aquel que huye de la fornicación en medio de una sociedad hedonista, en medio de una sociedad erotizada, en medio de una sociedad mundana. Esta persona puede huir de las tentaciones, según el versículo 18 al 20. Entonces, en esta mañana queremos ver cómo ser un buen mayordomo de mi cuerpo, cómo ser un buen mayordomo de mi cuerpo, especialmente en la arena sexual, especialmente en relación a las pasiones desordenadas, huyendo de las inmoralidades sexuales. En esta mañana queremos ver 3 principios de cómo huir de las inmoralidades sexuales. En primer lugar, evitar o huir de posturas de riesgo. Escuche bien, apreciado hermano y amigo.
evitar o huir de posturas de riesgo. Dice Pablo en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Es interesante que cuando se trata de cualquier otro pecado, Pablo nos habla de la necesidad de enfrentar las pasiones, enfrentar los pecados con el arma del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la oración. Pero cuando habla de las pasiones del cuerpo, cuando habla de la fornicación, Pablo no dice afróntalo, no dice enfréntalo, sino que Pablo dice huye de la fornicación. Y obviamente que detrás de este mandamiento de huir de la fornicación, Pablo sabe lo que escribe, Pablo entiende lo que está escribiendo, y él sabe que frente a las pasiones del cuerpo no hay ser humano preparado para vencer. Luego dice otro texto de la palabra de Dios en Romanos 13:14, y no proveáis para los deseos de la carne. Es interesante que a veces cuando estamos en las tentaciones, y especialmente las sexuales, quisiéramos siempre saber huir, queremos siempre no estar en situaciones incómodas, pero a veces, hermanos y amigos, somos nosotros mismos los que nos ponemos en posición de riesgo. Proveemos para los deseos de la carne. Vencer las tentaciones sexuales es posible siempre y cuando usted pueda evitarlo o usted pueda huir de esas pasiones. Tomar medidas radicales como José en el Antiguo Testamento. En Génesis el capítulo 39 se habla de tentación sexual de José con la esposa del Potifar. Y nos damos cuenta que José tomó medidas radicales. No esperó a ser tentado. José no jugueteó con el pecado. José huyó radicalmente de una tentación que le venía a él. Y encontramos también al otro personaje, David el rey, quien con una actitud de autosuficiencia se atrevió a jugar con el pecado. En 1 Samuel capítulo 11. Y encontramos ahí su historia, triste historia, de un gran hombre, un rey que amaba a Dios, pero cedió ante las pasiones de su propio cuerpo. Apreciado amigo y hermano, evitar o huir de posturas de riesgo es importante para nosotros hoy en día. Hoy en día en el cual la sociedad vive una erotización, vive una carnalidad, una mundanalidad espantosa, degradante totalmente. Es cuando los niños, jóvenes y adultos tenemos que aprender, hombres y mujeres, a huir, a escapar de las garras de nuestra propia carnalidad. La palabra de Dios es bien clara. No juegues, amigo, con el pecado. No juegues con tus propias pasiones. Dice, huid de la fornicación. En segundo lugar, tenemos que trabajar una mente con principios. No solamente es huir o evitar la tentación, la situación de riesgo, sino que también trabajar una mente con principios. Desde niños, desde tiernos, trabajar en la mentalidad de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y principalmente con la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios pueda saturar el corazón y la mente de los niños, el corazón y la mente de los jóvenes, para que llegado el momento de la tentación, sepan cómo resistir, estar preparados. Para poder tener una mente con principios, es necesario trabajar en la mentalidad. Esta no nace con nosotros. La mente nuestra nace obviamente predispuesta y cada vez hacia lo malo, porque tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice la palabra de Dios, Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Apreciado amigo, amiga, aquí el Señor Jesucristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Para codiciarla. Ya hay un propósito concebido, ya hay una mentalidad predispuesta, hay sentimientos predispuestos, y el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Cuando uno mira, obviamente está pensando,
obviamente está procesando pensamientos, imágenes, reacciones, porque en la mente está tu triunfo o está tu derrota, apreciado amigo y hermano. En tus pensamientos, en qué cosas tú digieres más, procesas más. Es en tus pensamientos donde tenemos que luchar. Es en tu mentalidad en la cual tenemos que trabajar. Y no importa si usted es tierno o es mayor. Es importante que esta palabra de Dios, viva y eficaz, ingrese a su conciencia, ingrese a su mente, para que desde su mente usted pueda estar apto para rechazar las tentaciones de nuestra carnalidad. Pensar en todo lo verdadero y en todo lo que es puro, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 4. Apreciado amigo y hermano, en esto pensar, dice el apóstol Pablo, si usted y yo nos deleitamos en pensamientos impuros, insanos, injustos, obviamente viviremos una vida de derrota. Pero si es que comenzamos a pensar día tras día en lo que es verdadero y en aquello que es puro, obviamente la palabra de Dios va a darnos como efecto que frente a la tentación podamos saber huir, podamos saber escapar, podamos rechazar. Dice lograr memorizar la palabra de Dios como defensa y ataque de las tentaciones. Viene en mi mente las tentaciones de Jesús el Señor en el desierto. Estando ahí, Jesús mostró que es posible vencer las tentaciones cuando sabemos manejar la palabra de Dios. Pero para manejar la palabra de Dios tengo la necesidad de aprenderla, tengo la necesidad de memorizarla, tengo la necesidad de estar pensando permanentemente, meditando en la palabra de Dios. Si amigo y hermano, usted y yo no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿con qué vamos a defendernos en el momento de la tentación? Por eso que trabajar una mente con principios es vital, es importante. Estudiar la palabra de Dios de forma privada, a solas en mi casa, venir al templo o por Zoom para estudiarla en comunidad. Donde quiera que haya estudio de la palabra de Dios, poder ingresar, poder estar y poder nutrirnos de esta palabra de Dios, de tal manera que podamos tener al final una mente con principios, los principios de la palabra de Dios. En tercer lugar, saber que Dios quiere santificarnos. No solamente huir de la fornicación, no solamente trabajar una mente disciplinada con la palabra de Dios, sino que ahora saber que Dios quiere santificarnos. Dios desea, anhela en su corazón que cada hijo o hija suya viva en santificación, viva permanentemente en pro de una vida pura, una vida limpia, contrario a lo que el mundo nos está dictando el día de hoy. Que si uno ofende a Dios en fornicación, en adulterio, en cualquier pasión del cuerpo desordenada, para el mundo no es problema. Pero apreciado amigo y hermano, para Dios sí es. Porque estas cosas que podemos hacer nos destruyen, van calando hondo nuestra mente, van calando nuestro corazón, nos van volviendo seres débiles frente a las presiones sexuales. Dios desea tu santificación. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si Dios da este mandamiento, amigo y hermano, Él sabe lo terrible, lo penoso, lo lamentable que es cuando un joven, una persona adulta, se entremete, se arriesga a jugar con el pecado de la sexualidad mal administrada. Está jugando con una señorita, está jugando con un hombre mayor, pero está jugando. Tarde que temprano su juego se va a transformar en su peor desgracia. Él sabe que detrás de una fornicación hay sueño destruido de muchos jóvenes. Detrás de un embarazo no deseado hay la tragedia de una madre, de un padre que no saben, que no tienen cómo hacer para criar una nueva persona. Él sabe que detrás de esos juegos pasionales a veces hay hogares que se destruyen
hijos que se destruyen debido a estos pecados. Apreciado amigo y hermano, dice el Señor, la voluntad de Él es tu santificación, que te apartes de toda fornicación, de toda inmoralidad sexual. Dios no desea la inmoralidad y degradación, sino nuestra santificación. Recibir su salvación en Cristo Jesús es lo que te prepara, amigo. Algunos preguntan, ¿y qué hago para poder salir de esta situación? Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer su necesidad ante Dios. Que usted y yo hemos echado la palabra de Dios a nuestras espaldas, que no le hemos creído, que hemos jugado con el pecado, y arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras prácticas. A veces arrepentirnos de esos pecados ocultos que usted y yo podemos estar cayendo. Y juntamente con la salvación que le pedimos a Cristo, Él nos invita y Él nos propone y Él nos potencia una vida de santificación. Junto con su salvación, Él nos da una vida de santificación. Un poder nuevo viene a nuestra vida. No solamente, amigo, la paz que nos da el perdón de nuestros pecados, sino que el poder que tenemos por tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Amigo, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Usted podrá ser muy religioso. Usted podrá saber el Padre Nuestro. Usted podrá saber rezar, orar. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, apreciado amigo o amiga, usted no está capacitado para resistir. Usted está vulnerable totalmente al pecado, al mal. Por eso en esta mañana quisiera a usted decirle lo siguiente a modo de conclusión. ¿Cómo puedo ser un buen mayordomo en mi cuerpo? En primer lugar, evitando o huyendo de los riesgos. En segundo lugar, trabajar una mente con principios. Y en tercer lugar, saber que Él quiere santificarnos, su voluntad de santificarnos. La mayordomía del cuerpo refleja nuestro parecer a Cristo en cuanto a la pureza. El que maneja bien su cuerpo de forma ordenada, disciplinada, el que maneja bien su cuerpo sin darle la licencia de poder fornicar, de poder cometer hechos inmorales, esta persona habla de una saludable mayordomía. Y cuando uno hace una buena mayordomía del cuerpo, también se parece al Señor Jesús. Nuestros cuerpos pueden ser el templo del Espíritu Santo si creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro Señor. Por eso, preciado amigo y hermano, no interesa si nosotros hemos ofendido a Dios en este terreno sexual. Lo que interesa a Dios es que usted tenga la capacidad hoy de poder confesarle y arrepentirse de su pecado y de recibir de parte de Dios su perdón, la nueva vida, la nueva esperanza, la nueva oportunidad. Que en esta mañana el Señor obre en su corazón y Dios mismo le traiga a Jesucristo, porque en Él tenemos auténtica y verdadera libertad. Que Dios le bendiga a usted siendo un buen mayordomo de su cuerpo. Amén.